Bueno, bienvenidos. En este video vamos a seguir con la unidad 2 de vectores. Vamos a ver cómo calcular el vector que está entre dos puntos conocidos y el vector unitario o versor asociado a un vector. Concluimos con esta primera clase realizando el ejercicio 8 y 9 de la guía de vectores también. Bueno, primero veamos cómo calcular el vector que está entre dos puntos conocidos. Es decir, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro sistema de referencia, como siempre, eje X y eje Y. Esto también vale para tres dimensiones, se puede extender el resultado a tres dimensiones. Y vamos a tener un punto A y otro punto B. Y nosotros queremos obtener el vector que va desde A hasta B. Nótese que acá el vector no está sobre el origen de coordenadas. Este es el vector que va desde A hasta B, el vector AB. Bueno, para poder obtener este vector, previamente yo tengo que conocer el vector A, que va desde el origen hasta el punto A, y el vector B, que va desde el origen hasta el punto B. Muy bien, perfecto. Mi objetivo es, conocidos A y B, obtener AB. ¿Sí? Tengo datos y tengo incógnita. Mis datos son el vector A y el vector B. Mi incógnita es el vector AB. Bueno, es muy sencillo. Si lo vemos, utilizando el concepto de suma de vectores, primero yo pongo al vector A y al final del vector A pongo el vector AB. La suma de estos dos, si uno el principio de A con el final de AB, me da el vector B. El vector B, a partir de la definición gráfica de suma de vectores, es igual a la suma entre el vector A más el vector AB. Cualquier cosa, repasar suma de vectores, ahí hay un video, repásenlo. Si yo sumo A y al final de A pongo AB, 1 el principio de A con el final de AB, obtengo B. Pero B ya lo conozco y A ya lo conozco. Necesito AB. Paso restando A, es decir, despejo. Despejo este vector. El vector AB que yo estoy buscando es, lo escribo a la izquierda, no pasa nada con que cambie el orden a los miembros. De este lado que tenía B, escribo a B y paso restando el vector A. Y listo, ahí lo tengo. Tengo B, el A lo paso restando, me queda B menos A y de este lado me queda AB, que lo escribo a la izquierda para que me quede más bonito. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que la voy a recuadrar porque es la que se usa en los ejercicios y enseguida la vamos a utilizar. Que para conseguir el vector que está entre el punto A y el punto B, tengo que tomar el vector del punto B y restarle el vector posición del punto A. Y listo. Tengo que conocer B y A y hacer la resta. Y ya obtengo el vector AB. Buenísimo. Ese es este tema, que lo vamos a utilizar en el ejercicio 8. Pero antes de hacer el ejercicio 8, veamos otro tema, que es versor o vector unitario asociado a un vector. Bien. Bueno, yo voy a tener un determinado vector A, cuyo módulo es conocido o lo puedo calcular, el vector es perfectamente conocido, pero yo quiero un nuevo vector que tenga módulo 1, pero con la misma dirección y sentido. Es decir, quiero un vector A, pero que tenga módulo 1.
Como tiene módulo 1, a todos los vectores de módulo 1 se lo llama vector unitario. O también se lo llama versor. Un versor es un vector de módulo 1. Y un vector unitario también es un vector de módulo 1. El módulo de este A, minúscula, con gorrito arriba, el gorrito implica que es un versor o un vector unitario, es igual a 1. En cambio, el vector azul puede tener un módulo de 5, de 10, el que vos quieras. Pero el largo del vector rojo es 1. El largo del vector A puede ser 30, 40, lo que vos quieras. Y nuestro objetivo es conseguir este vector unitario. Es decir, un vector que tiene la misma dirección, fíjense que A y A versor son paralelos, el azul y el rojo son paralelos, el vector A es el azul y el versor A es el rojo. Son paralelos, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, porque ambos van para arriba, pero tienen distinto módulo. A tiene cualquier módulo, el azul, y el rojo tiene módulo 1. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula este vector rojo? Bueno, hay que hacer lo siguiente. Hay que tomar el vector A y multiplicarlo por 1 sobre el módulo de A. Para obtener el vector rojo de módulo 1, que es paralelo al original y con el mismo sentido, pero con módulo 1, hay que tomar el vector original y multiplicarlo por 1 sobre A módulo. Hay quien podría decir, pero acá se me cancela A vector con A módulo. No, porque arriba tengo un vector, que es un paquete de números, por ejemplo 1, 2, y abajo tengo un módulo, que es un número, por ejemplo, raíz de 5. Son cosas distintas, no se pueden cancelar. Cuidado, mucho cuidado con el concepto. A vector no es lo mismo que A módulo. ¿Está bien? Perfecto. Y esta es la fórmula que voy a recuadrar, porque es la que van a usar en los problemas y es muy importante conocerla. Recuerden que todas las fórmulas que recuadro en rojo son fundamentales que las conozcan. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la vamos a poner en práctica estas dos fórmulas, a la del vector entre A y B y a la del versor unitario, en el ejercicio 8 de la guía que tenemos por acá. ¿Qué nos dice? Sean los puntos A y B, A de coordenada 1, 1, 4 y B de coordenadas 2, 3, 9, se pide los componentes del vector que comienza en A y termina en B. Entonces yo tengo que utilizar esta fórmula de acá arriba. Traigámosla acá abajo. Traigámosla acá abajo. Para tenerla de recordatorio. Es una aplicación directa de esta fórmula. Y también traigamos la del versor para ya tenerla. Acá. Muy bien. Entonces, nos dan el punto A. Yo puedo escribir el vector asociado al punto A. En este caso es el vector con componente en x1, componente en y1 y componente en z4. Y tengo el vector posición asociado al punto B, que tiene componente en x2, componente en y3 y componente en z9. Si yo quiero en el punto A el vector AB, ¿cómo se obtiene? Bueno, me fijo en la fórmula que obtuvimos en la teoría. Es el vector B, el vector posición del punto B, menos el vector posición del punto A. Reemplazo. 2, punto y coma 3, punto y coma 9 para B, menos el vector A, que es 1, punto y coma 1, punto y coma 4. Y esto nos queda igual a ¿qué? ¿Cómo hago la resta de vectores? Tengo que hacer, por un lado, x con x, 2 menos 1, me va a dar 1, punto y coma, y con y, 3 menos 1, me va a dar 2,
punto y coma, y z con z, 9 menos 4, que nos va a dar 5. Y listo, ahí está. Este es el vector AB. ¿Cuáles son las componentes del vector AB? 1 en X, 2 en Y, 5 en Z. Así de sencillo. Bien, en el punto B nos piden cosas que ya sabemos calcular también. El módulo de este vector AB y sus cosenos directores. Entonces calculemos su módulo. El módulo del vector AB se calcula con la fórmula del módulo de un vector de 3 dimensiones, que es la componente en X al cuadrado, 1 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, 2 al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Todo esto raíz. Ponemos esto en la calculadora. Raíz de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Me da raíz de 30. En forma exacta y en forma aproximada, esto es aproximadamente igual a 5,48. Recuadramos el resultado exacto y el aproximado. Bien, nos piden también los cosenos directores. Entonces calculamos. Con la fórmula de los cosenos directores, el coseno de alfa es la componente en X, que es 1, sobre el módulo, raíz de 30. El coseno de beta es la componente en Y, que es 2, sobre el módulo, que es raíz de 30. Y el coseno de gamma es la componente en Z, que es 5, sobre el módulo, que es raíz de 30. Cualquier cosa, si esto no se entiende, remitirse a los videos correspondientes donde se explicó la teoría y se hicieron un par de ejemplos. Bien, ahí ya tenemos el módulo y los cosenos directores de este vector AB. Ahora en el punto C, que lo vamos a seguir acá al costado, nos piden un vector unitario en el sentido opuesto al vector AB. Entonces, me piden calcular un vector unitario. ¿Cómo calculo un vector unitario? Con la fórmula del vector unitario. El vector unitario AB, que no es lo que me están pidiendo, se calcula como 1 sobre el módulo de AB por AB vector. Entonces, va a ser 1 sobre el módulo, que es 1 sobre raíz de 30, por el vector AB, que nos había dado 1, 2, 5. 1 en X, 2 en Y, 5 en Z. Bien, y este número, recuerden que se distribuye, entre comillas, a cada una de las componentes, al 1, al 2 y al 5. Entonces, nos va a quedar 1 por 1 sobre raíz de 30 es 1 sobre raíz de 30. Después lo pueden racionalizar si ustedes quieren. 2 por 1 sobre raíz de 30 es 2 sobre raíz de 30. Y 5 sobre raíz de 30 es 5 sobre raíz de 30. Bueno, este es el versor unitario de AB. Es decir, que si nosotros tenemos que este es el vector AB, cuyo módulo vale raíz de 30, este vector AB que nosotros conseguimos, que va con gorrito arriba, es un vector con la misma dirección, el mismo sentido, pero el largo de este vector es 1. Ahora, ¿qué me están pidiendo a mí? Y ahí pusimos en práctica la fórmula que dimos sobre cómo calcular el vector unitario. Pero ¿qué me están pidiendo a mí? Me piden un vector unitario en el sentido opuesto al vector AB. Yo acá conseguí un vector unitario con el mismo sentido, los dos van para arriba. Si recordamos la teoría que vimos, para que tenga sentido opuesto, le tengo que poner un signo menos adelante.
Es decir, que tengo que tomar menos el vector AB que habíamos conseguido. Vamos a ponerlo con otro color. Menos el vector AB que teníamos. Entonces va a ser, y este signo menos, si recordamos la teoría que habíamos visto, es cambiarle el signo a cada una de las componentes. Menos 1 sobre raíz de 30, punto y coma, menos 2 sobre raíz de 30, punto y coma, menos 5 sobre raíz de 30. Y este es el que nos están pidiendo. Este que pusimos en verde es el que, si yo grafico, tiene esta característica. Este es menos AB gorrito arriba. Tiene módulo 1, es paralelo al rojo, pero sentido opuesto. Mientras que el rojo va para arriba, este va para abajo. Y ahí concluimos con este ejercicio. En este ejercicio 8 pusimos a prueba cómo calcular el vector que está entre dos puntos y cómo calcular el versor unitario. Pero recordar que el versor asociado a un vector tiene el mismo sentido. Si me lo piden con sentido opuesto, al versor que calculo le tengo que cambiar el signo a todas las componentes. Y nótese lo siguiente. Las componentes del vector unitario, 1 sobre raíz de 30, 2 sobre raíz de 35 sobre raíz de 30, siempre coinciden con los cosenos directores. 1 sobre raíz de 30, 2 sobre raíz de 30 y 5 sobre raíz de 30, que son el coseno de alfa, beta y gamma respectivamente. Siempre las componentes de este vector unitario son los cosenos directores. Dato nomás. Dato de color. Luego nos queda el ejercicio 9, en el cual vamos a hacer el punto A y el punto C. El punto B los dejo para ustedes. Nos dan un vector B de característica menos 4i más 2j más 8k. Es decir, que su componente en x vale menos 4, su componente en y vale 2 y su componente en z vale 8. Y nos piden en el punto A el vector unitario de B. Para calcular el vector unitario primero tengo que calcular el módulo del vector. Calculemos el módulo del vector B. Su módulo vale la componente en x elevada al cuadrado más la componente en y elevada al cuadrado más la componente en z elevada al cuadrado. Todo esto raíz. Sustituimos esto en la calculadora y nos da 2 raíz de 21. Bien. Luego calculamos el vector unitario, que por definición no, hemos visto la fórmula, es esta que tenemos aquí. Repasémosla, traigámosla aquí abajo porque es la que estamos utilizando. Esta es la fórmula de cómo calcular el vector unitario. El vector unitario se calcula como 1 sobre el módulo por el vector. 1 sobre el módulo de B por el vector B. Es decir, que va a ser 1 sobre este 2 raíz de 21 por el vector B, que es menos 4, 2 y 8. Ahora tengo que distribuir este número que tengo afuera al menos 4, al 2 y al 8. Y nos va a quedar, si hacemos la cuenta, menos 4 por 1 dividido 2 raíz de 21, nos queda menos 2 sobre raíz de 21. 2 por 1 dividido 2 raíz de 21 nos queda 1 sobre raíz de 21. Y 8 por 1 dividido 2 raíz de 21 nos queda 4 sobre raíz de 21. Son cuentas sencillas. Después uno podrá racionalizar estas componentes si quiere, o si quiere dejarlas así directamente. Y este es el resultado del vector unitario. Luego nos piden en el punto C
el punto B queda para ustedes, es facilongo, nos piden un vector que tenga 3 veces la longitud de B, es decir, que tenga 3 veces más de módulo, y que apunte en dirección opuesta, en sentido opuesto quiere decir acá, sentido opuesto. AB. Entonces, este nuevo vector que voy a llamar A, tiene que, a partir de B, tengo que conseguir 3 veces más de módulo. Entonces lo multiplico por 3, repasando la teoría que ya vimos. Y tiene que tener sentido opuesto. Para darle sentido opuesto le tengo que agregar un menos también. Entonces, el menos está para cambiar el sentido y el 3 está para agrandar el módulo 3 veces. Entonces nos quedaba menos 3 por el vector B, que es menos 4, 2, 8. Y ahora, entre comillas, tenemos que distribuir el menos 3 al menos 4, al 2 y al 8. Bien. Entonces, menos 3 por menos 4, menos por menos da más, 3 por 4, 12. Punto y coma, menos 3 por 2, menos por más es menos, 3 por 2 es 6. Menos 6. Y menos 3 por 8, menos por más es menos, y 3 por 8 es 24. Menos 24. Y acá lo tenemos. Con eso concluimos la explicación de este video. Y con esto concluye la primera clase de vectores. Los temas que entran en el próximo video ya son de la clase 2 de vectores. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.